pensé esto y se materializó. Y tú dices, bueno, es que pensé también algo que no quería y también se materializó. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Como lo hemos dicho en algunas pláticas, no podemos como eliminar o cortar o decir o dejar de rechazar. Entonces, con este proceso integrador, observa si tienes algún tipo de pensamientos. Desde el pensamiento se manda a la red y se ancla, entonces empezar a observarlo sin juicio y sin expectativa, quizás sea un proceso complejo, pero para ello cuando tengas este conocimiento, poco a poco te va a llevar de la mano trabajando los actos del observador hacia el gran observador. Es una sugerencia, este ejercicio lo puedes hacer en el día a día. Entonces, empezar a observar desde nuestros pensamientos, porque la palabra ancla, pero también desde nuestro pensamiento. Y si nosotros abonamos a ese sistema de redes como lo hemos hecho, ¿qué va a suceder cuando nosotros hablamos de ciertas cosas o de ciertos eventos, circunstancias o personas? ¿Qué creen que ustedes que va a suceder? Pues va a suceder que se va a replicar. Todo lo que nosotros emitamos desde nuestro pensamiento, palabra, comienza a replicarse no solamente en nuestra vida diaria, sino todos los campos alternos o redes alternas o con la familia, los vecinos, el entorno, empieza a verse esta replicidad. Entonces, ¿cómo parar y dejar que se repitan las cosas? ¿Cuántas veces nosotros hemos observado que de nuestra vida, vayamos a nuestra vida personal, se han replicado situaciones de personas, relaciones de personas, de pareja, relaciones de trabajo, ciertas circunstancias y eventos, y decir, ya no quiero que suceda o dejar de seguir repitiendo esas mismas historias? Queremos saber de dónde viene cuando entramos a un proceso de juicio y expectativa. Y entonces, para el proceso integrador, pues son muchas líneas y ciclos del tiempo. La replicidad se viene dando constante y coherente en ese proceso. Entonces, ¿cómo parar esa replicidad? Porque como hay un origen del origen, una raíz de las raíces, entonces empezar a entender que entrar a un proceso de lograr el equilibrio, de trabajar tipos de biotecnología como lo es Neuroakashic, tipos de combustibles neuronales, para que vayan haciendo ese ajuste y dejar de entrar en ese proceso de cuestionamiento, de pregunta, de juicio y expectativa. Entonces, hoy día, quienes nos están observando es empezar a trabajar, a observarnos desde nuestro espacio, empezar a saber que lo que nosotros estamos viviendo actualmente tiene una finalidad aún más grande. Entonces también aperturarnos a saber que eso caótico o eso desastroso o accidentado que estamos viviendo, y a lo mejor si nos movemos a otro acto, que es hacia el gran observador, vamos a empezar a entender e integrar todo esto que hemos estado viviendo hasta el día de hoy.